Es un órgano muscular, una bomba que se encarga de mover sangre, que va a funcionar todos los segundos, todos los minutos, todas las horas, todos los días, todos los meses, todos los años, hasta que nos vamos. Desde la segunda semana, ¿no?, del día 16 al 18, ¿no?, dentro de la biogénesis, donde aparece el kilómetro, donde aparece ahí, hasta que estamos en el lecho de muerte, ¿no? Ahí es donde deja de funcionar el corazón. O sea, es un órgano que tiene pues que estar bien controlado su función. Tiene que estar el sistema de irrigación, porque como es un músculo que trabaja bastante, pues necesita el aporte de sangre y oxígeno. Para que vean cuán importante es, y la distribución de sangre. Es el tejido, uno de los tejidos que tiene mayor irrigación por gramo, por minuto de sangre. Pero además es tan importante que se dice que he encontrado que el tejido, el miocardio, es tan eficiente que del contenido de oxígeno en la sangre, el 70% lo utiliza. En cambio, en otros tejidos se habla de que la utilización de oxígeno que está en la hemoglobina es aproximadamente el 30%, 35%. Es tan eficiente para retirar oxígeno de la hemoglobina porque necesita, pues, ¿no? Está funcionando. Ojo que hay momentos en donde tiene que aumentar su ritmo cardíaco por condiciones del ejercicio, de que tiene que correr, trepar o pensar bastante, ¿no? O sea, tiene una actividad muy dinámica el corazón. O sea, tiene que haber una serie de mecanismos que permitan que el corazón funcione constantemente en forma adecuada. Una de ellas está el aporte de oxígeno por las carótidas, ¿no?, por todo el sistema circulatorio cardíaco, ¿no? Aquí vemos pues las carótidas, las arterias que están, y bueno, luego ingresan más adentro. Igual en este lado, las arterias y las venas, ¿no?, también ramificadas, de tal manera que todo el tejido miocárdico llega a ser todo el tejido. Entonces, ¿cómo es que entre el sístole y diástole que la sangre, y cuáles son los problemas cuando hay un aumento del ritmo cardíaco, ¿no? En el sístole, el músculo está bien contraído y una tensión por nuestra sangre. No entra sangre por el ventrículo, está contraído. Entonces, la ventana de sangre para el corazón, para los ventrículos, está dada cuando está en diástole. Está relajado el ventrículo, ¿no?, y se produce el diástole. En ese momento es donde el flujo sanguíneo pasa por las coronarias. Y luego cuando hace el sístole, pues ya no pasa. Entonces vemos pues de que si hay un aumento del ritmo cardíaco, esta ventana va a disminuir, pues, ¿no? ¿Se dan cuenta? Esta ventana va a disminuir y el aprovisionamiento de oxígeno a las coronarias va a disminuir. Y también si hay una disminución de la presión aórtica, porque la sangre porque la aorta también hay una presión de la sangre en diástole. Si la presión de la aorta disminuye, la sangre puede pasar por la aorta, porque la aorta tiene una presión. Eso evita que la sangre vaya por la aorta y vaya por la coronaria. Entonces, eso también hay que tener en cuenta. Hay patologías donde puede ocurrir eso, ¿no?, que la sangre completamente no se derive a las coronarias y se pierda por la aorta. Entonces, también la presión de la aorta es importante para el llenado de la sangre para las coronarias, ¿no? Eso está claro, ¿no? Entonces, como le decía, es importante
la dilatación coronaria es que hay una serie de moléculas, una serie de sustancias que están involucradas pues, en la dilatación y contracción de los vasos. Entonces, la contracción de vasos está, ya hemos visto, todo aquello que involucre movilización de calcio va a generar una vasoconstricción. Todo aquello. Entonces, ahí tenemos angiotensina 2, citopelina, vasopresina, los agentes alfa-adrenérgicos, otros péptidos, péptido Y, la dopamina, la serotonina y la fetocatina, dependiendo de qué tipo. Dependiendo. Luego, ¿quiénes vasodilatan? Aquellos que promueven la formación de AMP cíclico. Todos aquellos que promueven AMP cíclico van a provocar la dilatación de las coronarias, de los vasos, ¿no? Y también aumentando la ciclasa. ¿Qué tenemos? Los agonistas beta-adrenoreceptores, la adenosina, igual estos tres, en otras condiciones, quien disminuye la fosfodiesterasa. ¿Qué hace la fosfodiesterasa? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la acción de una fosfodiesterasa? Creo que le dije en la primera clase. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Está relacionado con el anterior. ¿Qué hace? Destruye al AMP cíclico. El AMP cíclico es destruido por una fosfodiesterasa. Sí que tiene que haber un equilibrio, ya les dije la pasada. Si alguien sintetiza una molécula, tiene que haber un medio que la destruya. No puede ser de una sola línea. Tiene que haber un control. Y el control lo da pues, aquel que, la fosfodiesterasa que destruye el AMP cíclico. El equilibrio. Se sintetiza el AMP cíclico, se destruye el AMP cíclico. Ahí está. Entonces, si yo bloqueo a la fosfodiesterasa, va a haber más AMP cíclico y por ende va a haber mayor vasodilatación. ¿Y quién tenemos acá? A la metilxantina. ¿Cuáles son las metilxantinas? Una metilxantina famosísima que ustedes toman todos los días en el desayuno. No creo que ustedes tomen leche, ¿no? ¿Cuál es la? El café. El café tiene metilxantina. La cafeína es una metilxantina. La teobromina es una metilxantina. La teobromina está en el té. Entonces, esas bebidas son buenas. Un café es muy bueno. El café es bueno para el organismo hasta 3 tazas. Depende, pues, las tazas que tenemos que hacer. Prefiero 2 tazas al día. Más de 3 tazas sí ya puede ser un problema. Ahora, hay un artículo que dice que las personas ancianas, de mayoría de edad, un exceso, bueno, dicen, no he podido hacer una buena revisión, dicen de que un mayor de 4 tazas de café al día en estas personas disminuye la cognición. Disminuye su cognición, ¿no? Su parte cognitiva. Bueno, también 4 es un montón. Yo tomo 2 al día, así que no tengo problema. Entonces, vemos pues que hay otras moléculas que aumentan los GDP cíclicos, también como los nitratos, el metioprusiato, el óxido nítrico, el proteíno antibiótico atrial, y bueno, esa parte que ya hemos visto. Pero estos son los principales, ¿no? Estos ya son medicamentos. Estamos hablando de moléculas naturales, que el organismo los sintetiza para controlar la dilatación y la contracción de los vasos. Aquí vemos lo que hemos dicho, dónde actúan, cómo actúan, su mecanismo. Por ejemplo, la noradrenalina, la histamina, la angiotensina actúan sobre un receptor acoplado a proteína G, lo que va a provocar activar la fosfolipasa C. ¿Se acuerdan que le dije? Síntesis de IP3. IP3 libera calcio. Calcio aumentado promueve la contracción. Aquellos que apertura de canales de calcio, ya sea voltaje dependiente o aperturados por ligando, entra el calcio igualito, ¿no? El sodio despolariza, apertura de canales de voltaje dependiente,
libera calcio, contracción. ¿Ok? Relaja. Igual, así como contrae, relaja. Aquí ya hablamos de los activadores de los canales de potasio. Hiperpolariza. Si hiperpolariza, no se abren los canales de calcio. La adenosina, los beta-agonistas que actúan sobre prostaglandina. La prostaglandina sintetiza, activa la adenosiclasa. La adenosiclasa sintetiza AMP cíclico. El AMP cíclico se promueve, activa la proteinquinasa A. Y la proteinquinasa A bloquea la contracción. El péptido tiroideo atrial actúa por vía GMP cíclico. GMP cíclico activa la proteinquinasa G. La proteinquinasa G bloquea la contracción. Igual, el óxido nítrico o los nitratos, los nitritos, todo ese grupo de moléculas que ingresan al organismo activan ¿cómo se llama? La guanilciclasa. La guanilciclasa, esta guanilciclasa es el receptor, esta guanilciclasa citosólica genera GMP cíclico igual. ¿Ven? Tenemos sistemas que relajan y sistemas que contraen. Todo está en equilibrio. Hay ciertas zonas que debe aumentar el flujo sanguíneo, hay ciertas zonas que se tiene que controlar el flujo sanguíneo, entonces todo eso está en equilibrio, se supone. Todo está en equilibrio. Hay angina de pecho neurogénica, que se le denomina, porque de repente una descarga justo activa a ese nivel, activa la parte que contrae, la parte simpática, a las coronarias, un vasoespasmo, paro cardíaco y la muerte. Hay pacientes que han encontrado con muerte por infarto súbito, le hacen la necropsia, le hacen el tejido cardíaco y le encuentran sus coronarias limpias. O sea, no es que haya tenido esclerosis, pero como hicieron un infarto, pues, y así personas que... Muy bien, entonces estas son situaciones en las cuales se están sintetizando y liberando sustancias para mejorar, para redistribuir la sangre. La sangre hay que redistribuirla de acuerdo a lo que estamos haciendo, de acuerdo. ¿Dónde se necesita más sangre? En ese momento se activan los dilatadores en un lado y los vasoconstrictores en otro lado. Entonces hay una desviación de la sangre. ¿Ok? Esa es la idea por la cual existen sustancias que dilatan y sustancias que contraen. Igual acá. Aquí, esto le puse, lo hemos visto por esto, ¿no? El shear stress. El shear stress, shear es fricción, ¿no? Shear stress es una característica es lo que provoca la sangre cuando pasa por los vasos, ¿no? Cuando pasa por los vasos. Hay que diferenciar un shear stress en la arteriosclerosis o un shear stress en nosotros que no somos esclerosis, tenemos el corazón sano. En nosotros, cuando uno hace ejercicio, ahí es donde aumenta el shear stress. Y en este caso, el shear stress que hace inhibe la síntesis de endotelina y contrariamente promueve todo lo bueno. Promueve la síntesis de óxido nítrico, ¿cómo se llama? El receptor de péptido natriurético C, las prostaglandinas I2 y estos. Y estos sabemos que produce relajación. Entonces, es bueno. Hacer ejercicio, ¿cuál es el motivo por el cual beneficia al corazón, beneficia a las personas? Es porque promueve pues una dilatación de las coronarias, que hace que mantengamos un corazón fuerte, un corazón más grande, de hecho, ¿no? De hecho, si hacemos bastante ejercicio, nuestro corazón se va a agrandar, va a crecer un poquito más, ¿no? Va a ser más robusto. ¿Por qué? Porque más dilatación, hay más trabajo. Si usted sabe por el ley de Starling, en este caso que es fisiológico, mayor actividad, así que nuestro corazón se va un poquito más. Por eso es que es más eficiente y un atleta
su ritmo cardíaco es 55 latidos por minuto en reposo. Nosotros 65, 60, ¿no? Porque con pocos latidos es suficiente para cumplir la función de llevar oxígeno y utilizar todo el tejido. Eso es cuando un latido en reposo es bajo, ¿no? Es diferente un atleta. Hay otras que no, que necesitan mayor latidos para poder cumplir su función. Su función lo cumple con más latidos. Y ese es consumo de luz. Entonces simplemente para que vean eso, y el resto ya lo hemos visto, ¿no? Aquí es cómo es que el óxido nítrico y todos los otros, ¿no? La guanina ciclasa, entonces allí ya relaja. Simplemente por esto, miren. Cuando se produce la contracción, ¿no? El calcio se une a la carnodulina. Calcio-carnodulina actúa sobre esta quinasa de cadena larga de la miosina. Esta quinasa se activa, esta quinasa fosforila a la miosina de cadena larga, y la miosina de cadena larga fosforilada es la que se une pues a la actina y forma pues la contracción, ¿no? Entonces lo que hace en el otro lado el óxido nítrico con la guanil ciclasa en la formación de energía cíclico es que promueve una fosfatasa de la cadena larga de miosina. Entonces esta fosfatasa activada lo que hace es desfosforilarlo. Y si lo desfosforilo, ya no se contrae. Al desfosforilarlo, evita la contracción. ¿Ven esos mecanismos? Se forma el entrecruzamiento actina-miosina porque esta miosina de cadena larga está fosforilada. ¿Qué hace la otra? Lo desfosforila. O sea, activa una fosfatasa que lo desfosforila. O sea, este fosforila, pero este automáticamente lo desfosforila. Y si es desfosforilada, ya no promueve la contracción. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los determinantes de la demanda de oxígeno del corazón, ¿no? ¿Por qué se necesita oxígeno y cuándo se incrementa la necesidad de oxígeno del corazón, ¿no? El ritmo cardíaco, latido por minuto. Mientras más latidos por minuto hagamos, necesitamos más oxígeno, porque una contracción va a contraerse, oxígeno. Otra contracción. Si en un minuto tengo 60 latidos, mi necesidad de oxígeno va a ser diferente a si yo en un minuto tengo 80 latidos. O si tengo 120 latidos en un minuto. De 60 a 120 se duplica la necesidad de oxígeno. ¿Quién necesita oxígeno? Los latidos. Luego también la contractibilidad, ¿no? Mientras más se contrae, se necesita más. ¿Se acuerda que se fosforila? Al fosforilarse, esta cadena larga de glucina, significa que estoy consumiendo un ATP. De ahí compone el fósforo. Estoy consumiendo energía. Y si mi contracción es mucho más fuerte, significa que he sintetizado mayor cantidad he fosforilado mayor cantidad de dioxina de cadena larga. He consumido más oxígeno. Y consumo más oxígeno, pero genero más ATP, pero he consumido más ATP. Si consumo más ATP, tengo que formar más ATP, y para formar ATP se necesita más consumo de oxígeno. ¿De acuerdo? La función oxidativa, al último, función oxidativa, ¿no? Ese electrón, los electrones, ¿no? El oxígeno, se forma el agua, ¿no? El agua metabólica. Entonces, la contractibilidad ventricular, la tensión de la pared del miocardio. O sea, el trabajo del miocardio depende de la precarga y depende de la poscarga. Si se llena mucho las aurículas del ventrículo, pues hay más trabajo y hay más consumo de oxígeno. Si para expulsar la sangre la resistencia periférica es muy elevada, la poscarga está elevada, el corazón está haciendo más trabajo para que la sangre circule. Entonces, tanto la precarga
como la carga elevada, va a provocar un aumento del trabajo del corazón y por ende un aumento de la demanda de oxígeno, el grosor del corazón. Mientras hay engrosamiento por problema, y es un engrosamiento por problema, esa cardíaca. Hay mayor engrosamiento, significa mayor cantidad de miocitos, significa mayor cantidad de contracción, o sea, es ineficiente por ende, ¿no? Tengo mayor cantidad de cardiocitos, la contracción va a ser ineficiente, no va a ser eficiente. Y eso va a necesitar mayor cantidad de oxígeno. ¿Ok? Factores metabólicos, por ejemplo, el hipertiroidismo. El hipertiroidismo promueve mayor consumo de energía y por ende mayor necesidad de oxígeno, ¿no? ¿Y quiénes son cuáles son los determinantes del aprovisionamiento de oxígeno? El flujo sanguíneo. El flujo sanguíneo es el que da oxígeno, ¿no? Por el flujo sanguíneo por las coronarias. Y está dada por la presión y la resistencia. Si se dilata bien, llega más sangre. Si hay contracción, hay menos sangre. Si hay una buena presión, hay un buen llenado auricular, hay un buen flujo de sangre por las coronarias, excelente. ¿Okay? Pero además, el contenido y la liberación de sangre por el corazón. Hemos dicho acá que el corazón es muy eficiente. El corazón es muy eficiente, el 70% del oxígeno lo utiliza, pero si hay una disminución, hay una anemia, la cantidad de oxígeno disponible es baja. ¿Okay? Y si hay problemas que impiden la liberación de oxígeno, van a ser problemas de acidosis, ¿no? Van a ser pues de que llegue menos oxígeno al corazón. Según esto, pues ya hemos visto esto, requerimiento cardíaco. ¿Qué es el requerimiento no cardíaco? La fiebre, la tricocicosis, el consumo de citoquinomiméticos, la hipertensión, la ansiedad, problemas de síndrome venosa. Eso ya hemos visto que va a disminuir el oxígeno nerviosito y reducción de la oferta del oxígeno, que son problemas funcionales. Son problemas funcionales. Y lo que resalta es la anemia. Y también la hipoxemia, en caso de que haya problemas de hipoxemia. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que se desarrolle, ya estamos hablando de una enfermedad coronaria? Fumar cigarrillo. Lo que me es grato, hace muchos años, se veía mucha gente fumando en la calle, jóvenes, ¿no? En la actualidad bien bajo de gente. Siempre hay. Pero antes, por otro lado, no pasaba el olor al cigarro, pero ahora lo vamos a tomar. Entonces, un gran problema para estos pacientes es fumar. ¿Cuál es la terapia? Dejar de fumar, ¿no? Ahora, o si no, si tienen problemas, hay unos parches que se les pueden hacer. Ojo que esa cigarrillo electrónico, ¿no? Eso, por ejemplo, es bien dañino. No se le ocurra contactar a nadie, porque son aceites que se vaporizan y producen problemas, grandes problemas. Así que olvide, deja de fumar. El sexo se le pone como un factor de riesgo, pero para la mujer está protegida. El hombre tiene 4 veces más propensión a hacer problemas cardíacos. La mujer está happy hasta la. ¿Por qué la menopausa ya nos ponemos en igualdad de género? Nosotros tenemos el mismo problema. A los 60 años la mujer como el hombre tienen la misma probabilidad de tener problemas. En cambio, si ustedes ven
gente que tiene problemas cardíacos, angina o infarto, todos son hombres. Nunca he visto una mujer que tenga un problema de angina. Problema de cabeza, que hace un infarto que queda pues, ¿no? El problema de Ok, y luego la historia familiar, ¿no? Si hay familiares que han tenido problemas cardíacos, sobrinos, tíos o abuelas o algo, que han muerto jóvenes, por ejemplo, a los 45 años, que han muerto de un problema de corazón, eso es una advertencia para ustedes, ¿no? Es una advertencia. Que tienen que saber que ustedes pueden tener probabilidades de hacer problemas cardíacos. Conocí un amigo que fue al cáncer, médico, conocí aquí, después lo vi en el hospital, que tenía un problema de válvula, un problema cardíaco. No sé cómo estaba nunca sobre eso. No sé cómo habrá sido, pero cómo era su vida, qué sé yo. Pero en un momento, muy edad, ya cuando hay un problema cardíaco, se va a estar preparando para eso. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Como le decía, el estado posmenopáusico es ya el problema en la mujer. Se habla de terapia de reemplazo hormonal en este tiempo, pero lamentablemente la terapia de reemplazo hormonal tiene sus bemoles, ¿no? Tiene sus problemas, ¿no? Tiene sus problemas. Es inseguro. No es como antes se suponía, ¿no? Terapia y se arregló todo. Ya no. El problema de dislipidemia, hay que controlar, modificar la dieta, tomar agentes, como por ejemplo inhibidores de la hidroximetilcotrimecoximab reductasa, por ejemplo las estatinas, ¿no? ¿Cuál es la estatina? El más conocido es el estatina, simvastatina, atorvastatina, la atorvastatina. Controlar la hipertensión, definitivamente. La diabetes mellitus también es un factor de riesgo. Pacientes con diabetes mellitus tienen mayor tendencia a problemas cardíacos porque un diabético tiene dislipidemia, definitivamente, y la arteriosclerosis es provocada por la dislipidemia. Hiperhomocisteinemia se ha asociado al incremento de la homocisteína con problemas cardíacos. Entonces se encontró con pacientes tratados con anticonvulsivantes. Se encontró que no daban anticonvulsivantes, se encontró que había mayor tendencia a tener problemas cardíacos. Haciendo una evaluación se encontró que tenían mayor homocisteína. ¿No? Homocisteína, entonces está asociado. Pero ¿cómo se corrige eso? Con complejo B. Complejo B y se evita eso. Y procesos inflamatorios. Todos los procesos inflamatorios van a conducir a problemas. Muy bien, jóvenes, nos quedamos aquí. ¿Preguntas? Para el minuto para la pregunta. ¿Ninguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo para aclarar? ¿Señorita? Muy bien.